¿Qué tal? Bienvenidos a Master Vidal en YouTube. Hoy tenemos una entrega de una de nuestras lecturas. Hoy es jueves 3 de junio del año 2021. Hoy tenemos un texto de acuerdo a las dos líneas que trabajamos de desarrollo personal y de asuntos absolutamente literarios. Hoy no sería intermedio, pero sí es un texto único en tanto estas dos divisiones con las que trabajamos en este canal. Tenemos un ensayo histórico. ¿Qué es un ensayo histórico? Es escrito por un historiador, por el maestro Christopher Browning. Christopher Browning, que es un norteamericano nacido el 22 de mayo de 1944. Actualmente tiene 77 años y nació en el estado de Carolina y trabaja justo también como historiador en la Universidad de Carolina en los Estados Unidos. Y porque es un ensayo, él tiene una tesis, él tiene un camino de investigación y después lo documenta o lo documenta y genera su tesis y publica esta tesis, pues, pero entonces no tiene para nada un asunto de ficción, ni tiene la pretensión de hacer una reflexión filosófica con respecto al tema al que se abocó. El título es Aquellos hombres grises. Y bueno, te cuento todo lo que será la anécdota y después voy directamente al análisis del texto. Aquellos hombres grises viene de que yo estaba preparando actualmente uno de mis autores favoritos en desarrollo personal es un psicólogo que se llama Jordan Peterson, es un canadiense y he trabajado ya contigo, ya tengo las dos entregas de sus más recientes textos, las 12 reglas para vivir y después el siguiente, que son otras 12 reglas que Peterson propone, y este libro se llama Más allá del orden, que es muy reciente, apenas hecho en marzo de este año del 2021. Y en uno de los casos que propone el maestro Peterson, trabaja con una paciente que tiene un problema. Ella desde que fue muy pequeña, en su psicología, su madre, su padre le pusieron la idea de que no había maldad en el mundo, la quisieron cuidar tanto, la quisieron proteger tanto de los asuntos emocionales y de la maldad como tal del mundo, que entonces le dijeron que no había maldad en el mundo y que todos los adultos, me acuerdo perfecto de la frase, que todos los adultos son ángeles, lo cual para ya en su camino, en su estancia, en su existencia de esta cliente ha sido muy complicado, porque como le creyó a los papás y se le quedó grabado a ella el asunto de que todos los adultos son ángeles, las decepciones que ha sufrido normales de la vida, porque se encuentra con personas que se equivocan en su proceder ante ella, o porque francamente se encuentra con personas cabronas, con personas malvadas, ella le ha costado, con tal de no traicionar la idea con la que creció, con la que aprendió, con la que honró a sus padres de que todos los adultos son ángeles, le ha costado muchísimo trabajo la ha llevado incluso hasta el asunto de la neurosis, entender cómo es que hay personas que la han lastimado. Entonces ella en su inconsciente trabaja de esta manera, ok, esta persona me lastimó, pero yo debo estar equivocada, yo no debo estar viendo algo bien, porque si todos los adultos son ángeles, ¿cómo es posible que este adulto que me está dañando, que está haciendo algo que me está doliendo, no puede ser porque los adultos son ángeles, entonces yo debo estar fallando? Y a tal nivel, pues que la paralizó y que la llevó a terapia y la está atendiendo o la atendió el maestro Peterson. Y Peterson le propone a esta mujer para que se convenza, porque además ella va casi como cegada, ella va negada con tal de no traicionar a papá y a mamá de tan pequeña, cuando ella dijo, yo voy a quererles a mi papá y a mi mamá, y entonces en el mundo no hay gente mala, o gente que lastime, yo voy a creerles de manera absoluta. Entonces Peterson, después de ir trabajando en la terapia, le sugiere la lectura de este libro. Yo lo subrayé y me di la tarea de investigarlo porque me llamó mucho la atención, me despertó el asunto. Entonces le sugiere la lectura de Aquellos hombres grises, de Christopher Browning. Ahora sí, ¿qué es Aquellos hombres grises? Bueno, la tesis de este historiador es descubrir básicamente cómo es que los ejércitos, la policía nazi, la Policía Nacional Socialista, hizo tremendas matanzas en la zona de Polonia
a los judíos. Y cuando digo tremendas matanzas, ahorita te lo voy a ir compartiendo en algunas cosas que destaqué de la lectura. No estoy hablando de situaciones ni metafóricas ni de ejemplitos por ahí sueltos, ¿no? Sino una cuestión verdaderamente brutal. Bajo la idea de que esta gente, este grupo, el grupo 101 de la Policía Nacional, no necesariamente habían sido nazis. Por ahí había un par de nazis, pero no necesariamente eran los famosos nazis que salen en las películas. Era tal la necesidad del ejército que rápidamente tomaron a estos policías, que eran policías de la ciudad, digamos, los tomaron, los entrenaron ligeramente. Ese entrenamiento sí tuvo mucho de la justificación ideológica de los nazis. Los entrenaron, pues les enseñaron a manejar armas de diferente poder, etcétera, etcétera, y luego los llevaron a liquidar los judíos de manera inocente. No es que entraran en batallas, sino a dispararles de frente, o ya te iré comentando lo que la investigación dice. Había otro elemento importante. Como estas muertes eran literalmente a sangre fría, eran muy descarnadas, casi todos, el 98, 99% de la gente que no quería matar a un judío, siendo ellos alemanes, que se negaba a matar a un judío, sobre todo por la forma, o que se negaron a matar gente de la tercera edad, mujeres y niños, perdóname, porque a la gente de la tercera edad la verdad es que la arrasaron, mujeres y niños, entonces no había consecuencias. A muchos de ellos que se negaron y que dijeron yo no puedo, yo no quiero, los separaron, no los obligaron a que cumplieran con ese deber, y no solo no tuvieron un castigo, no tuvieron una situación de represión, sino que los liberaron, les consiguieron trabajos en oficinas, les consiguieron trabajos en otra situación que no implicara asesinar tan directamente a estas personas. Y entonces Browning se pregunta, ok, entonces, ¿qué sucedió? La gente que sí se atrevió a seguir matando y que mató estaban locos, eran enfermos, y entonces desarrolla pues su tesis de por qué. Y llega, según yo, a dos conclusiones espeluznantes que las vamos a ir trabajando. La primera te la puedo ir adelantando, la segunda la vamos a descubrir. Una es que en realidad cualquiera de nosotros podía generar esa situación. Cualquiera de nosotros, puesto más o menos en esas condiciones y en esta capacidad interior de destruir al otro a sangre fría, lo podríamos hacer casi sin ningún problema. Hay dos elementos importantes. Hay un asunto como del deber y otro, mientras no se genere un contacto de humanidad con respecto a la víctima. Una vez que se establece, por ejemplo, alguien no pudo hacerlo porque antes de la guerra, en su anterior trabajo, convivió con muchos judíos y tenía amigos judíos. Conocía de sus vecinos, sus amigos del trabajo, su compañero de la oficina era un judío, y entonces él no pudo matar a los judíos porque le significaban algo, porque tenía un referente. Otros que no tenían esos referentes, entonces era un poco X. Relativamente me da lo mismo porque no tengo un referente, no tengo cómo identificarte, porque está despersonalizado. Estas primeras matanzas fueron brutales, insisto, y fueron las que obligaron a que se generaran las cámaras de gas, por ejemplo, porque los soldados alemanes, cuando menos estos soldados de este regimiento, se empezaron a decir, no, es muy brutal, es muy cansado, psicológicamente les afectaba muchísimo después de matanzas que duraban todo el día, de 9 de la mañana a 11, 12 de la noche, con un receso para comer nada más, y todo el tiempo era estar matando a un judío y matar otro judío y matar otro judío, con montañas ahí, ahorita vamos a entrar, de cadáveres. Entonces tenían que beber muchísimo alcohol para más o menos tolerar ese brutal día y medianamente dormir. Entonces encontraron que cuando el asunto era demasiado personal, cuando yo veía a mi víctima de frente, o hablaba con ella, o lo que sea que hubiera sido un contacto humano, personal, empezaba esta duda a generarse y a generar la posibilidad de decir, no, ¿sabes qué? No le voy a entrar, pues porque ya vi que es un ser humano. Entonces las cámaras de gas, en su anonimato,
Es muy diferente tener una pistola y matar a un tipo que ordenarle que entre a una cámara de gas, que usar el micrófono para decir fórmense o en vivo gritar fórmense, dejen la ropa aquí, entren por acá, vayan por acá, hagan estas cosas, medio empujar ahí a un tipo si se pone lento, pero yo, aunque se participa de ese proceso, incluso el tipo que abre la escotilla para que la llave para que el gas pase por las tuberías, como no está de frente, entonces no genera ese compromiso. Esa es una de las tesis que fue comprobando. No es lo mismo dispararle una pistola a un tipo que me está mirando o que está de espaldas a mí y que yo jale el gatillo que abrir una tanqueta de gas para que ese gas envenene a más personas incluso. Podríamos decir que es lo mismo, que sería lo mismo exactamente tomar una metralleta y disparar, fusilar, que abrir esta llave, pero no es lo mismo. Eso es una de las tesis que encontró. El contacto personal, el asunto de saber que, híjole, es que no sé si es directamente, no sé si es la violencia, ahorita lo vamos a leer también. Cuando es en directo, la gente empieza a decir, no, no lo voy a hacer. Cuando es, mientras más abstracto sea el trabajo, mientras más relativamente lejano sea con respecto a la persona, entonces es donde se puede despersonalizar y es más fácil. Es decir, la gente que mataba soldados se retiraba muy pronto o francamente se negaba. No hubo uno solo que fuera el encargado de abrir la llave de la cámara de gas que se retirara asqueado o éticamente jodido y que dijera yo ya no juego de esto. Esa es más o menos lo que se destaca en este famoso aquellos hombres grises. El otro elemento que de una vez te lo comparto. Una vez que se acaba la guerra y que pasan a juicio estos nazis, la información viva, la información de las entrevistas se redujo en un 70-80%. Es decir, yo participo, tengo testigos, me vieron participar de las matanzas. Yo estuve con compañeros que mataron, con soldados que los vi matar judíos, que los vi cargar cuerpos, lo que tú quieras, pero después, ya que no hay ese proceso, en el asunto judicial se reduce la información brutalmente. Es una especie como de protección psíquica, biológica, de no lo cuento, de esto ya se va a quedar ahí y yo no sé, no estoy seguro si era el señor Pepe López el que hizo esto, no estoy seguro si era yo ya no me acuerdo de qué hice, etcétera, etcétera. Se reduce porque fue tal el impacto que genera la acción que el famoso recuerdo no es que no esté, no sabe distinguir en este momento, no tiene herramientas Browning para determinar si se está cancelando o es un proceso natural en el que decidimos, en el que la memoria, digamos, ante tal brutalidad y tal dolor, se reduce. Y hay uno más, que va con el título del libro, Aquellos hombres grises, que ahorita que lo vayamos leyendo, te lo comparto para ver si puedo generar esa sorpresa que es muy brutal, muy, muy fuerte. Dice en el prefacio, en la introducción, explicar no significa disculpar. Explicar no es disculpar. Atención con esto, porque esto yo creo que tiene que ver con el asunto del poder. Yo muchas veces, desde mi situación de hombre, cuando fui jefe de familia, cuando fui el papá de una familia, yo de verdad muchas veces lo hice, muchas veces pedí disculpas, pero muchas otras reconozco que bastaba con explicar a mi pareja, a mis hijos, a muchas de mis parejas. Esto me dolió profundamente, porque además no lo veía, ¿no? Especialmente tuve una pareja que me decía, no, güey, es que el que me digas cómo son las cosas no quiere decir que yo te tenga que perdonar, y de ahí yo me desviaba. No es que no sintiera ganas de disculparme, no lo podía ver, mi posición de poder no me lo permite. Entonces, atención, explicar no significa disculpar, ni comprender quiere decir perdonar. El que yo explique por qué hice tal acto no significa que me esté disculpando. Quita la soberbia. Yo insisto en que es una cosa que incluso no la puedo ver, no la puedo detectar. Y por otro lado, comprender no significa perdonar. Ahí hay un proceso. En este canal tenemos muchísimos textos que te pueden ayudar. Si quieres de manera personal consultarlo, también te ayudo, porque perdonar es otra cosa. No basta entonces. Esto lo trabaja mucho el cuerpo nunca miente con nuestra maravillosa psicóloga
Alice Miller, donde establece, ¿ok? Comprender que mis papás sufrieron, comprender que fueron niños abandonados, comprender que fueron niños sin amor, no significa que yo justifique lo que me hicieron a mí. No, comprendo que tuviste una infancia complicada y comprendo que no sabías qué hacer con hijos y que ahí aparecí yo, pero no es lo mismo eso que perdonar. Perdonar implica un asunto espiritual. Está bien interesante el proceso desde el cual parte nuestro texto. Y bueno, voy haciendo mis subrayados y te los voy compartiendo hasta que cerremos la lectura. Los comandantes de batallón y compañía tienen que ofrecer especialmente asistencia espiritual a los soldados que participen en esta acción. Las impresiones del día tienen que borrarse mediante la celebración de acontecimientos sociales por las tardes. Era tan brutal el elemento de la matanza que por la tarde lo resolvieron con alcohol, seguramente con mujeres en algunas ocasiones, que había que hacer una especie de fiesta. No es una fiesta cínica de matamos, es una fiesta absolutamente de intentar enajenar el proceso, de intentar decir aquí no está pasando nada, estamos trabajando, lo hacemos por la patria y los elementos que quieras mientras se emborrachan, porque el peso de la conciencia era muy, muy fuerte. Aquí está. Este peso psicológico era importante y alcanzó al mismísimo Bach-Zelensky, el médico de las SS de Himmler. Himmler, acuérdate que era el enorme, la mano derecha de Hitler, encargado de este proceso. En su informe para la Reichsführer sobre la enfermedad que incapacitaba a Bach-Zelensky en la primavera de 1942, señalaba que el líder de las SS sufría sobre todo de visiones relacionadas con los fusilamientos de judíos que él mismo había dirigido y con otras experiencias difíciles que tuvo en el este. No sé si se refiere como este síndrome de la guerra o lo que trabaja el maravilloso Shakespeare en su Macbeth. Entrar al río de la sangre, dice Macbeth, para mí ya da lo mismo avanzar que regresarme, pero entrar al río de la sangre, abrir esa llave, eso es lo peligroso, porque abres una compuerta de una presa brutal, porque cuando abres esa compuerta, la sangre, la venganza, la violencia, el mal, lo que tú quieras, ¡fum!, se descarga y es dificilísimo detenerlo. De hecho, en realidad es imposible, diría Macbeth. Abres esa puerta y ya no es posible cerrarla. Te vas con esa corriente e incluso es entonces, como te digo, es mucho más fácil avanzar al otro lado que intentar regresar. Entonces, el mismísimo líder de este acto, de esta situación, tuvo necesidad de una asistencia psicológica porque soñaba con eso que estaba haciendo en las tardes. Pues evidentemente entonces ahí hay una ética, una psicología, una filosofía, una génesis, tal vez una especie de genética moral que no estamos diseñados para matar. En el asunto bíblico aparece Caín y Abel, es el gran ejemplo de esa situación, de uno de los elementos para explicarlo a nivel metafísico. No estamos hechos para matar, no somos entes determinados para matar, y esa especie de protección, esa especie de candado, que no es más grande que la libertad. La libertad es más grande y la libertad implica la posibilidad de cometer uno de estos actos. Pero uno de estos actos incluso entonces tiene consecuencias verdaderamente brutales, no sé si connaturales. No hay uno solo que, dice el texto al final, no hay uno solo que se haya quedado tranquilo. Quizá los más fuertes psicológicamente, quizá los más enajenados, quizá los que dijeron esto no es personal, estoy obedeciendo, venga, lo hago, pero no hay uno solo, no hay uno solo que no tenga un proceso enfermizo que haya dicho, lo entendí, yo seguiría matando judíos sin ningún problema. Hay un asunto natural, hay un asunto espiritual puesto en nosotros que cuando hacemos esa transgresión de quitarle la vida a alguien, tiene unas consecuencias internas muy fuertes. Ninguno de los participantes en los acontecimientos descritos en este informe pudo haber tenido la más ligera duda sobre en qué estaba involucrado. No hubo uno solo al que se le tratara con engaño, el que dijera, se trata de hacer esto porque este güey hizo tal cosa. No, eran perfectamente claros. La orden de muy arriba es desaparecer a esta gente y eso hay que hacer. Concretamente en un programa de exterminio de los judíos de Galicia, una de las provincias con las cuales empezaron
a generar estas experimentaciones para después intentar llevarlas pues a toda Alemania y en general a Europa. Para asesinar a los judíos europeos se juzgó esencial utilizar un método distinto del de las operaciones con pelotones de fusilamiento empleado contra los judíos rusos. Uno que fuera más eficiente, menos público y que conllevara una carga psicológica menor para los asesinos. Esto ya te lo platiqué en la introducción. Como esta especie de mano a mano generaba muchísima tensión, muchísimo estrés, situaciones en las que los mismos alemanes se piraban emocionalmente, entonces dijeron, no, tenemos que cambiar de manera, tenemos que cambiar de método, porque estamos pagando un precio muy caro por la gente, por los de nuestro grupo, digamos. La respuesta tecnológica y organizativa a estas necesidades fue el campo de exterminio. Las víctimas serían deportadas hacia campos especiales donde en virtud de los procedimientos en cadena, es decir, en el proceso de trabajo, en virtud de los procedimientos en cadena que requerían un personal muy limitado, en su mayoría mano de obra forzada, a ser asfixiadas con gas en relativo secreto. Aquí empieza a trabajar nuestro autor, que mientras más anónimo es el proceso, menos comprometido me siento y por lo tanto menos carga psicológica para mí. Casi de una manera tácita, todo el mundo se abstuvo de disparar a los bebés y a los niños pequeños. Cuando dijeron desaparezcan a todos los judíos, empezaron a notar que dejaban a los bebés y a los niños pequeños. No se atrevían a matarlos. Y tampoco se atrevieron a reiterar la orden de decir dijimos que a todos, sino todo el mundo. La orden era brutal, pero ya a la hora de ejecutar esa orden, todos, desde los altos mandos hasta los soldados rasos, no se atrevieron a disparar a bebés y a niños pequeños. En Josefou y también después observó, incluso a punto de morir, las madres judías no se separaban de sus hijos. Esto lo aprovecharon evidentemente las mamás, se quedaban con los hijos para ver si podían salvar, al darse cuenta que los nazis no estaban matando a los niños, ver si alguna de las mamás se podían salvar. Otro policía especificó que prácticamente todos los soldados implicados evitaron de forma tácita dispararles a los bebés y niños pequeños. Incluso cuando se llegó a hacer, los mismos soldados buscaban que sus compañeros no los hicieran o proponían ellos mismos, facilitaban ellos mismos el escape de algunas de estas madres con los hijos. El Bosque ya empieza a trabajar sobre los asuntos prácticos, los asuntos directos. El bosque al que llevaban a los judíos estaba tan lleno de cadáveres que era difícil encontrar sitios donde hacer que se tumbaran los judíos. Cuando al fin tumbar es que encontraron que la manera más fácil, tanto de ahorrar, este es brutal, tanto de ahorrar las balas para no desperdiciarlas, para intentar matar a un judío con una sola bala y entonces el ejército gastara menos, porque además incluso no les iba a alcanzar. Entonces se capacitaron en acostar al piso a los judíos y colocar la bayoneta. La bayoneta es esta punta que tiene el rifle, que está la salida del rifle y tiene una especie de cuchilla un poquito más larga. Colocar la bayoneta a la altura del cráneo, no directamente en el hueso, sino digamos que entre el cráneo y la piel esta suavecita del cuello, apuntar ahí y disparar con cierto ángulo para que la bala penetrara el cerebro y murieran de manera inmediata. No es una cuestión de menos dolor, es que si disparaban abajo, a veces no era suficiente y entonces había que generar el tiro de gracia. Se desperdiciaba una bala. Y si disparaban arriba, si disparaban al cráneo, salpicaban de tal manera que entonces los que estaban a un lado se manchaban o la visión del interior de la cabeza, sesos, etcétera, era tan desagradable que generaba este shock. El asunto era, ay cabrón, entonces ahí la gente empezó a sentir miedo y a decir, no, yo ya no sigo. Imagínate disparar y que al interior del hombre al que le estás disparando te regrese y te llene la cara de sangre. Debe ser la imagen absolutamente brutal. Entonces el campo ese empezaba a ser ni el peor de los cuadros ni la peor de las películas. Seguramente lo podrá retratar frente a la visión brutal, infernal que estaban viviendo. Entonces, bajo esa especie de técnica, empezaron a encontrar que era más efectivo. Entonces les pedían a los judíos que se tiraran al piso y estos acomodaban el rifle de acuerdo con la bayoneta en el cráneo y pum, ahí disparaban y era relativamente más limpio. Cuando al fin cayó la noche,
alrededor de las 9, unas 17 horas después de que el batallón de reserva policial 101 llegara a las afueras de Josefov y hubieran asesinado a los últimos judíos, fíjate, 17 horas continuas. Los hombres regresaron al mercado y se prepararon para salir hacia Vilgoraj. No se habían hecho planes para el entierro de los cadáveres y los judíos muertos fueron abandonados sin más en el bosque. Eran tantos, era tan grande el número, y estos sin un plan, sin una disposición para ver qué hacían, entonces de pronto ya no alcanzaban a hacer, perdona, una tumba del tamaño o estar enterrando a cada uno de los muertos, lo que les hubiera llevado muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, entonces los abandonaban ahí. Literal, ha de haber sido esa cosa, una especie de paisaje infernal absolutamente. Cuando los soldados llegaron a los barracones, perdóname, a los barracones en Vilgoraj después del trabajo, estaban deprimidos, enfadados, desconcertados y llenos de amargura. Atención, no obstante que estaban matando al enemigo. Comieron poco, pero bebieron en exceso. Se les suministraron generosas cantidades de alcohol y muchos de los policías se pusieron bastante borrachos. El comandante Trapp hizo la ronda e intentó consolarlos y tranquilizarlos y de nuevo hizo responsable de todo al alto mando. No, ustedes no, las órdenes vienen de arriba. Ahorita te comento esto porque lo subrayé. Pero ni la bebida ni el consuelo de Trapp pudieron erradicar la sensación de vergüenza y horror que dominaba en los barracones. Brutal. Cuando generamos este asunto de que el rollo viene de arriba y se justifica que viene de arriba, mucha atención, no quiere decir que sea en automático. Yo lo subrayé porque en muchas de mis juntas de profesores, de profesionales de la enseñanza, para poder enseñar en el nivel donde yo trabajo, necesitas tener tu título profesional, es decir, todos cuando menos somos licenciados, absolutamente todos, ya no hay uno solo que ni sea técnico ni que, no, ni que tenga su carrera trunca o a punto de terminar. Lo digo, no quiero ser grosero por el nivel pues, de conocimiento que implicaría que todo el mundo ahí hizo una tesis, elaboró 4 años de licenciatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues ante esta comunidad hay juntas, hubo una muy interesante hace poquito, como ahorita pues incluso que están intentando que regresemos a clases presenciales para tener clases presenciales durante 14 días. Y entonces el sentido común dice, ¿por qué no cerramos y el siguiente vemos las condiciones? ¿A quién se le ocurrió decir que vamos a regresar para 14 días presenciales? ¿De dónde viene esa idea de qué está pasando? Que además no se explica, no se dice para reactivar la economía, para hacer una prueba piloto, no, nada, simplemente vamos a regresar 14 días presenciales, entonces prepárense. Eh, y cuando discutimos los asuntos en las juntas, cuando decimos, oiga maestra, pero no se puede, yo no estoy vacunado, no tengo carro, me queda muy lejos, los alumnos, etcétera, etcétera, el último cierre, la última conclusión es, de acuerdo, yo estoy con ustedes, los entiendo perfectamente, hay mucho riesgo, bla, 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 etcétera, etcétera, pero saben, viene de arriba. Me sacudió profundamente porque entonces esto significa que la estructura del nazismo fue exactamente la misma, o es la misma estructura de, lo digo en mi propio caso, de la burocracia educacional. Es exactamente la misma. Yo sé que hay un asunto muy diferente entre decir, vamos a dar clase que vamos a matar judíos. Es absolutamente radical, pero lo peligroso es que el mecanismo es el mismo. No hay una democracia para que se discuta, no hay una posición crítica de nadie. Viene de arriba, se cumple. ¿Tiene sentido hacerlo? No, se cumple. Recuerdo hace años que nos citaron en un periodo de vacaciones de los muchachos. Nosotros no teníamos vacaciones, los maestros no teníamos vacaciones, lo cual era absolutamente absurdo, digno de Kafka. Entonces íbamos a las escuelas y hubo un momento en que íbamos a las escuelas y no se ocurrió hacer otra cosa, sino que tenías que estar en tu salón. Entonces, si yo tenía clase con el grupo que ya estaba de vacaciones, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, yo estaba en el salón vacío, solo conmigo, de 9 a 10 de la mañana. Entonces había maestros que estaban desayunando, otros leían el periódico, yo trabajaba con mis textos, se dormían, platicábamos con el vecino del otro salón, sin ni siquiera poder ir a platicar a la cafetería o en el patio, sino de puerta a puerta ante salones vacíos. Se los prometo que esa escena kafkiana la viví,
porque si no estabas en tu salón, corrías el riesgo de que te pusieran falta. Y cuando todo el mundo decíamos, pero si no hay alumnos, están de vacaciones, carajo. ¿Por qué no? No, que las guardias, por si se le ocurre a la gente de arriba venir a revisar, pues que vengan a revisar y por más estúpidos que sean, reconocerán que si no hay alumnos, porque están de vacaciones, no es necesario que haya clases. Pues no, si venía de arriba y a ese de arriba se le ocurrió decir que así tenía que ser, señores, así se hacía. Entonces, ¿a qué voy? Mientras esta estructura no se revise, no se sane, es como una tubería, pues, o como estos sistemas computacionales. A la computadora le da lo mismo que me ponga a buscar un texto de García Márquez o que me ponga a buscar la filosofía de Heidegger a que ponga películas pornográficas. El mecanismo reacciona del mismo modo. No tiene un canal para decirme, oye, no, fíjate, Marco, que la pornografía vamos a revisar. Soy una máquina Apple que sirvo para tales cosas, te propongo. No, venga, lo sueltas. Si tú quieres pornografía, hay pornografía. Si tú quieres ver la Capilla Sixtina, te doy la Capilla Sixtina. Ese conducto, ese conducto de burocracia hace mucho daño. Atención, por eso me sorprendió tanto. Siguiente entrega, dice, hice el esfuerzo y me fue posible de disparar solo a niños. Ocurría que las madres llevaban a los niños de la mano. Entonces el que estaba a mi lado disparaba a la madre y yo al niño que era suyo, porque para mí pensé que al fin y al cabo el niño no iba a sobrevivir sin su madre. Entonces el soldado, mi compañero, mataba a la madre y decía, bueno, este pobre niño, ¿qué va a hacer? ¡Pum! Lo mataba. Solo con esa justificación logró hacerlo. Se suponía que, por así decirlo, liberar a los niños incapaces de vivir sin sus madres iba a tranquilizar mi conciencia. Atención con el verbo, dijo, se suponía. En cuanto a la motivación y la conciencia, la omisión que más salta a la vista en los interrogatorios es cualquier discusión del antisemitismo. Cuando venían las preguntas de por qué lo hacían, de por qué no lo omitían, había 200 pretextos, pero casi nadie decía, más bien perdóname, el asunto era cuando preguntó en la investigación nuestro autor por qué lo hacían, muy pocos, casi nadie dijo por qué eran judíos, porque nos lo ordenaron, porque era mi trabajo, porque era el enemigo, porque los niños se iban a quedar solos, porque estaban enfermos, porque estaban viejos, pero nadie dijo por qué eran judíos, cuando se supone que esa era la única condición para que eso sucediera. Interesantísimo. Eh, Hizo hincapié en la importancia de la independencia económica al explicar por qué su situación no era análoga a la de los compañeros oficiales. Yo era algo mayor y entonces además era un oficial de reserva. Es decir, esto lo marqué porque tampoco implicaba el asunto de que yo era menor en rango y por lo tanto estaba obedeciendo. No había una situación económica. Insisto, había muchísimos pretextos para justificar por qué entraba a esa acción, pero en realidad ninguno terminaba por convencerme, ninguno iba a mi conciencia, ni ninguno justificaba que los estaba matando porque eran judíos. Es decir, no hubo un soldado, cuando menos en este regimiento, que dijera, esta es la orden y los voy a matar porque son judíos, porque estoy de acuerdo con la orden. No, sino se generaban 200 pretextos para poder hacerlo, pero ninguno el que venía de arriba. Eso entonces nos habla de esta especie de, no esta especie, de esta conciencia interior de persona a persona. Es posible que hubiera muchas de esas fosas y se llevaron a cabo las ejecuciones de forma simultánea. Lo que sí recuerdo es que a los judíos los metían desnudos directamente en la fosa, les pedían cavar una fosa, les pedían que se quitaran la ropa, dejaran sus pertenencias y luego se metieran a la fosa. Ha de haber sido espantoso. Directamente en la fosa y los obligaban a tumbarse justo encima de los que ya habían sido asesinados antes que ellos. ¿Te imaginas? Entonces los primeros judíos a la fosa les disparan, los matan, quedan los cuerpos tumbados y luego el segundo grupo pisa cuerpos humanos muertos. Algunos no estaban muertos, algunos no habían tenido el tiro de gracia, no habían muerto en esa primera ráfaga y ya tenían gente encima. Se junta esta segunda capa, una especie de cocina brutal, los fusilan, caen estos cuerpos y llega una tercera capa hasta que le queda la superficie y entonces, bueno, quizás se puedan cubrir con tierra o quemarlos. Hubo gente entonces que no murió en el disparo y que murió
pues por asfixia o quemados, ha de haber sido, insisto, pues infernal. Entonces, el tirador lanzaba toda una ráfaga de disparos sobre las víctimas tumbadas boca abajo. No puedo asegurar cuánto tiempo duró esa acción, seguramente se prolongó durante todo el día, porque recuerdo que fui relevado de mi puesto una vez. No puedo dar detalles sobre el número de víctimas, pero fueron muchísimas. Pues la imagen es brutal. Este, ujú. A principios de mayo de 1943, el número de judíos que colocaron en los trenes que iban hacia Treblinka, los trenes era otra experiencia también ahí, cuenta un viaje de casi 16 horas, donde, bueno, pues el de a un lado, todos se desnudaron porque el calor era insoportable y de pronto el cuerpo que estaba a un lado ya había muerto. Entonces de pronto cargué a un tipo aquí recargado 10 horas, un tipo muerto, y así muchísimos en los vagones, también una pesadilla espantosa. Eh, Judíos que colocaron en los trenes que iban hacia Treblinka ascendían a 45,000 para un batallón de menos de 500 soldados. El recuerdo definitivo de víctimas fue al menos de 83,000 judíos. La mayor parte de las investigaciones de las actividades de los batallones de policía ni siquiera terminaron en acusación. En los pocos casos en que sí se llegó al juicio, solo se consiguieron unas pocas condenas. En comparación, la investigación y juicio del Batallón de Reserva Policial 101 fue un éxito poco común para las autoridades judiciales alemanas que intentaban ocuparse de los batallones policiales. Lo que te dije, una vez trasladado, una vez cerrado el asunto de la acción, lo que pasaba, generar el proceso histórico ha sido muy complicado y en muchísimos casos ni siquiera hubo una condena. Esto es muy fuerte porque significa que no hemos hecho una revisión adecuada. Parece ser que los alemanes, cuando menos en el proceso no justificarlo, sino qué hacemos ahora los postguerra, los alemanes, las generaciones que les tocó que el abuelo fuera nazi, que el padre quizá fuera nazi, pero que ellos ya no tienen que ver con ese proceso, lo han estado trabajando muy bien, cuando menos en sentido histórico, porque no lo han olvidado. Lo están estudiando en las escuelas. Los niños lo aprenden, lo están enfrentando y eso internacionalmente les es muy reconocido. Sin embargo, mundialmente, no sé, dice también el autor, lo digo yo en palabras de él, no sé si estamos haciendo lo suficiente como para aprendernos la lección. Es muy probable que entonces solo digamos pinches nazis, como si los nazis hubieran sido de manera espontánea, como si nacieran un día en cualquier lugar y ahí les tocó y de ahí vino ese proceso. No, señores, históricamente está comprobado entonces que los nazis se crearon de una sociedad determinada. En el epílogo de nuestro libro se habla de que el nazismo, la llegada de Hitler al poder, solo en realidad fue el último elemento conformador, es decir, que dio forma a un pensamiento que ya se venía gestando con muchos años de anticipación. Ayer terriblemente, insisto en que hoy es, bueno, no insisto, lo recuerdo, hoy es jueves 3 de junio del año 2021. Dentro de 3 días, el próximo domingo, habrá elecciones en México. Y veía en una de las redes sociales que se generó un grupo, no importa cómo se llama ahorita, que no va a ir armado, pero son 50 tipos agrupados, todos grandotes, todos fuertes, que se van a encargar de, así, textualmente así lo pusieron, de romperle su puta madre al que se genere un asunto donde vean que se están entregando despensas o donde se esté generando un asunto proselitista en cualquier casilla de 3 delegaciones. Ellos son una policía que se autonominó, incluso podría decir, en los dos sentidos, el cuidador de ese proceso electoral en estas delegaciones. Eso es el inicio de un proceso del nazismo. De eso a seguir hay absolutamente nada. Uno, hay carencia de autoridades. Dos, hay carencia de credibilidad en las autoridades. Tres, ¿cómo es que entonces cualquier ciudadano determina eso? Podríamos entender lo que está bien, pues que no se hagan trampas, pero el punto es, una vez que este grupo tenga el poder de la violencia, ¿cómo determina él que es una trampa? ¿Qué sucede si accidentalmente pienso que puede ser hasta una bobería? Si yo me equivoqué en la boleta, si no sé, cualquier tontería que uno de esos güeyes determine que yo estoy haciendo trampa y tómala, güey, vienen los madrazos
y van a arrasar. ¿Bajo qué cláusulas se está estableciendo qué se podrá hacer y qué no se podrá hacer? Esa sociedad que además mucha gente le empezó a aplaudir y dijo, vaya, muy bien, por fin, si no hay alguien que cuide nuestra votación, entonces que vengan estos grupos de choque y que lo hagan. Cada aplausito que demos a esa posibilidad, le estamos dando una pequeña palomita para generar una sociedad tipo nazi. De ahí a que mucha gente de pronto anhele o espere el madrazo militar, el golpe de Estado para poner orden, estamos a nada de que se generen estos procesos. Entonces, atención, no fueron de generación espontánea, no es que al vecino alemán le tocó, es que socialmente los estamos provocando por determinadas situaciones psicológicas y también por muchísimas determinaciones de tipo espiritual en nosotros mismos. Ok, según los parámetros de 1942, en cuanto a las relaciones entre alemanes y judíos, ofrecer una muerte rápida sin la agonía que suponía la anticipación era considerado como un ejemplo de compasión humana. Terrible, ¿no? Es decir, si de todas maneras ya voy a matar a un judío, entonces matarlo rápido, que sufra lo menos posible, era casi un regalo, ¿no? Era casi digo, pero atención porque lo he escuchado, este mujeres que justifican a su marido porque no les pega. Bueno, mi marido pues anda con otra, es un poco borracho, es desobligado, pero bueno, mira, no me pega. Como si ese fuera el premio, terrible. La guerra, una lucha entre los nuestros y el enemigo, están entre comillas los términos nuestros y enemigo, crea un mundo polarizado en el que el enemigo se convierte en un objeto, no en un ser humano, se convierte en una cosa y se saca del conjunto de las obligaciones humanas. Lo comentaba hoy en la mañana con mis alumnos. Yo no le voy a pegar a mi mamá, no tengo hermanas, pero no le voy a pegar a mi novia, perdóname, a mi hermana. No le voy a pegar a mi mamá y no le voy a pegar a mi hermana. La justificación para golpear a la mujer, aunque sea mi pareja, es que ser mi novia o ser mi pareja no es lo suficientemente fuerte como ser de mi familia. Entonces, cuando yo hago el cambio de que soy incapaz de pegarle a Pepita, soy incapaz de pegarle a Lupita porque no puedo, pero ¿qué tal si le pego a esta vieja? ¿Qué tal si le pego a esta puta? ¿Qué tal si le pego a esta infiel? Entonces se cosifica, deja de tener humanidad y se convierte en eso, se convierte en las groserías que te estoy diciendo, se convierte en una perdida, se convierte en una cualquiera. Y entonces a esa perdida o esa cualquiera, sí me doy el permiso de violentarla. Eso es lo que está diciendo aquí. Este alejamiento entre yo y ellos como el enemigo es la cosificación. No son seres humanos, no son mis hermanos, son cosas. Y a las cosas las podemos destruir. La deshumanización del otro contribuyó en enorme medida al distanciamiento psicológico que facilitaba el hecho de matar. No es lo mismo matar a mi hermano, matar a mi padre, matar a mis hijos, que matar a los otros, a los hijos de la chingada, a los cabrones, a los que no son incluso, o que yo no les otorgo el proceso de la humanidad. Muchos de los que perpetraron el holocausto fueron los llamados asesinos de oficina. Aquí está el nombre de aquellos hombres grises. De ahí viene, cuyo papel en el exterminio masivo se vio facilitado en gran medida por la naturaleza burocrática de su participación. A menudo su trabajo era un paso minúsculo dentro del proceso total de aniquilación y lo realizaban de manera rutinaria sin ver nunca a las víctimas a las que afectaban sus acciones. Hay un ejército de gente gris, de este ambiente gris, que no se ensucia las manos con la sangre roja, ni que trabaja con la sangre, con la luz azul de la inocencia, sino en esta situación gris de la burocracia, de las situaciones donde de mí depende que se arregle tu papel, de mí depende que el sello te salve la vida o te la condene, pero como estoy en ese elemento gris de la burocracia, como no tengo ese reconocimiento ni esos reflectores, y como no tengo ese contacto humano con la resolución o no del problema, participo de manera brutal de esos procesos. Eso se vuelve terriblemente injusto. Fíjate, pues, digo, el momento en que entré a trabajar, que regresé a trabajar, no me preguntaron en dónde quería yo que depositaran mi dinero. No me dijeron hay que abrir una cuenta. Ellos vieron un número de cuenta porque yo era trabajador de la misma empresa hace algunos años
y dieron por hecho que ese número seguiría funcionando y lo depositaron ahí. Y entonces me deben 2 meses de sueldo, 2 meses de sueldo. Que yo decía, ¿qué está pasando? Tardé, gracias a la amabilidad de la gente de la persona, no es gente, de la persona que me invitó a trabajar, gracias no obstante que es superior a mí, gracias a su participación, a que se fue a meter directamente a la burocracia, supimos dónde estaba ese dinero. Entonces yo fui el que tuve que ir a reclamarlo. No obstante que yo soy el encargado de dar el servicio, yo soy la cara de la empresa, yo tuve que ir a pedir ese dinero porque el mecanismo no me lo iba a restituir a mí. Cuando voy a hacer ese proceso, eh, me atienden, me saludan muy amable, X burócrata, me siento, me hacen esperar media hora, me atienden, me preguntan muy amablemente de qué va mi proceso, les digo de qué va y me hacen copiar un email y me dicen, ahí va su queja, profesor. Le digo, señorita, ¿de verdad? Vengo de México, fui a Toluca, tengo hora y media de viaje en pandemia. Pude haberlo hecho en tiempo de clases, creo que eso debía ser para que se medio justificara. Lo hice en mi tiempo libre. Tuve que pedir dinero porque hace 2 meses que no cobro. Y ya que llego aquí a que me arregle el problema, usted que está encargada de eso, porque si usted tiene un hijo y tiene un problema en la preparatoria y es mi alumno, yo soluciono ese problema. Lo soluciono. Le digo qué hay que hacer, pero lo solucionamos. No le digo que se forme. Yo que llego hasta acá después de todo ese proceso, usted me dice que lo tengo que meter en un mail, ¿de verdad? Y sí, de verdad, solo incluso puso su cara, su mal encaramiento y me dijo, así es, buenas tardes, y se fue. Y entonces yo viajé 120 kilómetros y de vuelta, gasté mi dinero, toda esta historia que ya te dije, para ir a copiar un mail. Yo dije, ¿por qué no hay un teléfono? ¿Dónde demonios está esa información que es fácil? ¿Dónde en mi escuela alguien me dice, profe, se arregla de esta manera? Hay que hacer esto en un mail. ¿Por qué hay que hacer todo este traslado? Todo ese traslado, todo ese sufrimiento, todas esas situaciones para aplastar al que está dando el servicio. Eso es lo que sucedió, lo digo, lo destaco, porque es exactamente lo que sucedió con los nazis. Esa masa gris, esa señorita que lo que le urgía era viernes, ya quería salir, ella estaba metida en sus problemas, lo que no pudo ver es que yo tenía 2 meses sin salario, que ese día, por ejemplo, me llevé un sándwich, no tenía ni para quedarme a comer en Toluca y pasarla, a relajarme un buen rato. Tenía deudas que se estaban generando con intereses en el banco, tenía gente que tenía problemas financieros y que me aportó dinero para que yo pudiera cobrar lo que yo ya había trabajado. No estaba pidiendo limosna, no estaba pidiendo un préstamo, ya había yo hecho ese servicio. Bueno, pues la historia no acaba ahí. Mando el mail, me dan 3 semanas de decir, a ver, ok, llámanos en 3 semanas, escríbenos en 3 semanas. Escribo en 3 semanas. Cierto es que las respuestas en el mail son absolutamente educadas y que también ese mismo proceso, en otro proceso similar al mismo tiempo, hubo un tipo súper amable, que se cumplieron las promesas. Me dijo, el lunes está arreglado este asunto, profesor, yo me voy a encargar ahorita a ver si alcanzo de hacerlo. Si no, el lunes en la mañana se lo pongo, el martes lo tiene listo, el miércoles a más tardar está puesto. Se lo prometo, nos chocamos la mano, el lunes estaba resuelto. Es decir, hay de todo, pues, pero a lo que voy, eh, escribo y me dice un tipo de la manera muy amable, con las mejores palabras, profesor, aquí está su proceso, sí, ya está en esta fila, su proceso tarda 4 meses. En 4 meses me van a pagar lo que me deben hace 2, que era obligación de ellos generar ese proceso. La salida anterior, me fui sin despedirme de nadie, bueno, sí de mis amigos personales, pero nadie de la burocracia, ni a mi director, ni a las secretarias, a nadie, solo me largué. Y un día una secretaria muy preocupada, y yo de manera personal habló conmigo y le dije, si el asunto está dándole lata a usted, señorita, entonces le prometo que voy y pongo mi firma de renuncia o lo que sea. Pero si no es a nivel personal, si es un asunto de oficina, por favor regálame la oportunidad. Escriba lo que quiera, que me morí, que me tomó un ovni, que me fui de mojado. Escriba lo que quiera, que me cambié de sexo. No me importa, de tan harto que estaba de este sistema. Ahora, ¿las personas en concreto me hicieron el mal? No,
pero tampoco están haciendo nada para corregirlo. Atención, cuando estamos en el proceso burocrático hay que humanizarnos un poquito. La gente va a reclamar por necesidad. Si yo fuera millonario no hubiera ido por esos 2 meses de trabajo. No, ni siquiera millonario. Se los prometo que si estuviera trabajando activamente en teatro, es probable que se los hubiera dicho así: métanselo por el culo, no me importan sus 10,000, 15,000 pesos que me deban, no me importan, métanselos por el culo quien se los tenga que meter. ¿Por qué termino de desahogarme en este proceso? Porque es la misma mecánica que la burocracia nazista, nazi. Así se generó el Holocausto, con montones de permisos que fueron haciendo paz, paz, paz. Hoy aquí dice que hay que matar a los pobladores de tal lugar, venga. Y aquí dice que hay que matar a estos otros, pues venga. Lo más que llego a hacer es llamarle a la tía: oye, pues tú vives aquí, cámbiate porque te van a matar. Y ya con eso justifico, limpio mi conciencia, cambio mi alma. Mucho cuidado. Para eso es muy importante un texto como este. Último compartir, es un poquito largo. La desobediencia en esta burocracia o los soldados, etcétera, suponía con seguridad el campo de concentración, si no la ejecución inmediata. Posiblemente también para sus familias. Los autores se habían encontrado metidos en una situación de tremenda coacción y por lo tanto no se les podía considerar responsables de las acciones que cometieron a los tipos que estaban disparando. Al menos eso es lo que los acusados dijeron, juicio tras juicio, en la Alemania después de la guerra. Esto no es cierto. Ellos dijeron: yo no podía dejar de matar porque me esperaba el campo de concentración o el fusilamiento. Y no es cierto. Todos, el 100% de la gente que dijo que no, la cambiaron de lugar, y a nadie, ningún nazi obligó a otro nazi a dispararle a un judío. En algunos momentos llegaron a juguetear, perdón por el término, con el machismo, como ándale, no seas joto y dispárale, güey, ándale, no seas marica, y entonces por ahí alguno mataba. Pero si en el segundo intento le decía: no, güey, no puedo y dime lo que quieras, contra ninguno hubo represalias. Entonces, ¿por qué justificaron con esta idea? No obstante, hay un problema general en esta explicación. Sencillamente, en los últimos 45 años, ningún abogado de la defensa o acusado en ninguno de los cientos de juicios celebrados tras la guerra ha sido capaz de documentar ni un solo caso en el cual la negativa a obedecer una orden de matar a civiles desarmados tuviera como resultado el supuestamente inevitable castigo nefasto. Ningún abogado ha podido demostrar que esto era cierto, que si te negabas a matar a un judío, te hubiera pasado esta situación. Atención pues, porque ahí está la reflexión. Todos de alguna manera participamos en un proceso burocrático. Vale la pena revisar lo que nos ordenan, el sentido del trabajo, la atención personalizada en cualquiera de nuestro trabajo. Si estás encargado de ponerle las Coca-Colas, las fichitas a las botellas de Coca-Cola, de todas maneras, desde ahí, eso ya lo había detectado Marx, hay que pensar en que esa Coca-Cola se la va a tomar un ser humano y que estás haciendo un bien. Si hay que pintar los muros de una escuela, hay que pensar que participas de un proceso importante de educación en tu país. No en ese momento, quizá, no para que te desenajenes, no para que te salgas de ese proceso burocrático, sino porque eso va a determinar otro carácter, va a determinar otro tipo de lenguaje a la hora de enfrentarnos a las cosas. Cada que llegue alguien, un paciente, un consultor a un trabajo conmigo, o cuando yo voy como actor ante un director, ante el medio brutal de la televisión, pasa muchas veces así, que no eres una persona, eres un tipo que tiene que decir unos textos y venga, güey, si no te los aprendiste te tratan del nabo. Generemos esta situación, que no quiere decir justificar a nadie, quiere decir reconocer que somos seres humanos. Atención, porque si vamos perdiendo eso en los pequeños detalles, después no nos asustemos si nos encontramos con el nazismo en la puerta de la casa. Máster Vidal, YouTube, el texto fue Aquellos hombres grises, de Christopher Browning. Estoy para servirte, un gusto estar contigo en esta tarde. Chao.